Buenas, mi nombre es Mónica Fuente Hermosilla y mi compañera Ruth Encalada Saavedra. Les presentaremos nuestro proyecto de hidrología, el cual consiste en el cálculo de caudales máximos y diseño de colectores para aguas lluvias. Nuestro objetivo principal es determinar la ubicación de dos cuencas para el análisis y cálculo de caudales y construcción de sus respectivos colectores de aguas lluvias. Y nuestro principal objetivo secundario es aplicar conceptos y materias aprendidas durante el desarrollo del semestre en hidrología. Bueno, los puntos de control escogidos para la elaboración del diseño de los colectores se identifican como el colector número 1 y colector número 2, ubicados en la comuna de La Calera, los cuales se muestran en los siguientes videos. Antes de comenzar, es importante mencionar que la elección del periodo de retorno es en base a la vida útil y al riesgo de falla que puede tener, según la DGA. En nuestro caso, la vida útil es de 5 años y el riesgo de falla no supera el 22% como propone la DGA, valga la redundancia. Bueno, el método de la DGA consiste básicamente en determinar una curva de frecuencia para el caudal instantáneo máximo de la cuenca de estudio. Para esto se determina la zona homogénea en la que se encuentran las cuencas contenidas dentro del rango abarcando entre la latitud 32 grados y 35 grados. Según los datos recopilados por la Dirección Meteorológica de Chile, para la zona de Valparaíso se tienen 413,1 milímetros de precipitación. Al ser menor que 600 milímetros, se determina que la precipitación para un periodo de retorno de 10 años, con una duración de 24 horas, corresponde a 100 milímetros. Como nuestra área es de 0,29 kilómetros cuadrados en el caso del colector número 1, nuestra zona homogénea corresponde a NP. Posteriormente, para determinar el caudal medio máximo para un periodo de retorno de 10 años, es aplicada la siguiente fórmula, la que una vez reemplazada se obtiene un caudal de 0,12 metros cúbicos por segundo. Con la siguiente tabla se obtiene la relación de caudales para un periodo de retorno de 20 años, obteniendo un máximo de 1,67, que al multiplicar por el caudal para un periodo de retorno de 10 años, obtenemos el caudal para un periodo de retorno de 20 años, el cual corresponde a 0,21 metros cúbicos por segundo. Al multiplicar nuevamente por el factor de conversión correspondiente a la zona homogénea, NP, se obtiene un caudal final de 0,39 metros cúbicos por segundo para el colector número 1. Al realizar el mismo procedimiento para el colector número 2, se obtiene un caudal de 0,52 metros cúbicos por segundo. Bueno, para el método Wernicke se requiere de la siguiente ecuación, el cual solicita un coeficiente empírico para este estudio correspondiente a 20 años. En primer lugar, se obtiene un coeficiente para un periodo de retorno de 10 años que corresponde a 0,290 y a partir de la ubicación de la cuenca se determina la curva de las frecuencias de coeficiente empírico que corresponde a 1,15. Reemplazando la fórmula propuesta en la tabla, se obtiene un coeficiente empírico para un periodo de retorno de 20 años de 0,333. Y finalmente, con todos los datos calculados, se obtiene un caudal para el colector 1 de 0,209 metros cúbicos partido por segundo y un caudal para el colector 2 de 0,271 metros cúbicos por segundo. El método racional. Bueno, para este método se utiliza la siguiente fórmula, la cual nos pide un coeficiente de escorrentía, una intensidad y el área de la cuenca de estudio. Para hallar la intensidad media de la lluvia es necesario hacer uso de la curva IDF y obtener su tiempo de concentración mediante el método de Kirpich y California Calvert Practice con las siguientes fórmulas. Reemplazando los datos se obtienen los tiempos de concentración, escogiendo aquellos más críticos para el cálculo del caudal, siendo estos 4,9 minutos para el colector número 1 y 6,3 minutos para el colector número 2. Estos tiempos se ingresan en la curva IDF para obtener la intensidad de la precipitación. El gráfico de la figura se logra generar en base a la ecuación representativa de la estación de Quillota, que corresponde a la visualizada en la presentación, obteniendo una intensidad de 90,7 milímetros por hora en tanto el colector 1 y para el colector número 2 la intensidad es de 106,8 milímetros por hora.
Finalmente, se reemplaza la ecuación inicial obteniendo un caudal para el primer colector de 5,2 metros cúbicos por segundo y un caudal para un segundo colector de 8,3 metros cúbicos por segundo. Método del hidrograma unitario sintético. Bueno, este método se basa principalmente en el tiempo al peak. Con este luego es posible determinar el caudal peak y a través de las razones de T partido en tiempo al peak y Q partido en caudal al peak, es posible determinar el caudal para realizar el hidrograma unitario. En el caso del colector número 1, el caudal máximo es de 0,13 metros cúbicos por segundo y para el colector número 2 el caudal máximo es de 0,14 metros cúbicos por segundo. Bueno, para la hidrología estadística utilizamos homogeneidad de datos. Cabe mencionar también que no hicimos relleno de datos faltantes debido a que nuestras estaciones tenían toda la información necesaria. Bueno, para la homogeneidad de datos se determina observando la tendencia de los valores acumulados de una estación respecto de la tendencia de valores acumulados de las estaciones de referencia. Para esto nuestras estaciones 1 fueron Estero Rabuco, para la estación 2 es la estación Quillota y para la estación 3 la de Calera. Y en esta tabla se pueden observar los datos de precipitaciones máximas anuales en 24 horas. Posteriormente calculamos las curvas doblemente básicas para los valores acumulados del Estero Rabuco, para los valores acumulados de la estación Quillota y para los valores acumulados de las Pataguas que se encuentran más adelante. Para cada gráfico calculamos el coeficiente de correlación y todos nos daban valores similares, los cuales se acercaban mucho a la unidad, pudiendo asumir que los valores para las estaciones son consistentes y por lo tanto los datos son homogéneos. Para nuestra distribución del mejor ajuste utilizamos la fórmula de probabilidad de Weibull. Para determinar la distribución de mejor ajuste se requiere analizar el comportamiento de los datos respecto de las tres distribuciones estudiadas, es decir, el normal aritmético, el normal logarítmico y el de Campbell. Bueno, aquí se encuentran como ejemplo el Estero Rabuco, para el cual hicimos esta misma distribución de mejor ajuste a las tres estaciones. En este caso ya están todas las precipitaciones en esta columna. Aquí se puso el número de orden del 1 al 30. Estos mismos valores ordenados desde menor al mayor. Y calculamos con esta fórmula la probabilidad de Weibull y aquí los pasamos a porcentaje. Posteriormente, para cada estación se graficaron 3 estaciones, es decir, 3 papeles. Es decir, calculamos 9 papeles en total por todas las estaciones. En el caso de la estación 1, el papel que mejor se ajustó fue el normal logarítmico, el cual nos dio una precipitación de 82 milímetros. En el caso de la estación Quillota, el papel que mejor se ajustó, al igual que en el caso anterior, fue el normal logarítmico, el cual nos arrojó un valor de 90 milímetros de precipitación. Y finalmente, para la estación 3 de las Pataguas, el papel que mejor se ajustó fue el normal aritmético, el cual nos arrojó una estación de 85 milímetros. Bueno, el diseño del colector lo hicimos en base a las fórmulas propuestas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A través de estas ya sabemos también nuestros caudales y podemos despejar el diámetro de la tubería y podemos calcular también la velocidad con la que se mueve el agua dentro de ella. Utilizamos los caudales obtenidos a través del método racional, dado que son los mayores y por lo tanto los más críticos. A través de los cálculos efectuados se logra determinar que el diámetro para el colector número 1 es de 0,8 metros y para el colector número 2 es de 0,9 metros aproximadamente. También es importante mencionar que se utilizan tuberías de fibrocemento, las cuales tienen un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,012. Muchísimas gracias.